Bien. Hola, ¿qué tal? Abogada Yesenia Yulisa Aguilar. En esta ocasión somos del grupo número 4, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras. La clase, pues, Filosofía del Derecho y como ya inicié diciendo, pues, la catedrática, la abogada Yesenia Yulisa Aguilar. En esta ocasión hablaremos sobre las razones del derecho, el libro de Manuel Atienza, principalmente el capítulo 1. Mi nombre es Sheila Gisela Munguía, mi número de cuenta es 2020-30-11-0014 y a continuación proceden mis siguientes compañeros a presentarse. Buenas tardes, abogado Ulises, compañero. Mi nombre es Ismael Alcides López Ramírez, del campus Tegucigalpa. Mi número de cuenta es 2015-360-159. Muy buenas tardes, abogada Yulisa. Mi nombre es María Josefa Guzmán Luna, pertenezco al campus de Santa Bárbara y mi número de cuenta es 2019-100-534. Bien, una vez ya que nos hemos presentado, procedemos con la siguiente diapositiva, o más que todo con una pequeña introducción respecto a el libro o el capítulo, más que todo que se nos fue planteado. La teoría de la argumentación jurídica. El libro es prácticamente Razones del Derecho por Manuel Atienza, como lo mencioné, y más que todo se basa en la teoría de la argumentación, y la misma pues trata de estudiar de una manera crítica y analítica la argumentación jurídica, mostrando en ello de una forma detallada para poder comprender las diferencias sobre la lógica, el silogismo, argumentos deductivos y no deductivos, tomando en cuenta también casos pues para poder profundizar y entender de una forma más práctica. Entre los tres, cada uno leyó pues el módulo 9, que fue el que fue asignado, y pues como lo mencioné, es el libro Razones del Derecho y específicamente el capítulo número 1. Luego de leerlo, pues cada quien tomó sus partes para poder en esta exposición pues explicar o responder las preguntas que fueron planteadas. Procedemos posteriormente con la primera pregunta, que la responderá el compañero Ismael López. La pregunta es, ¿cuál es el ámbito de la argumentación jurídica? Ok, excelente. El ámbito de la argumentación jurídica tiene como objeto de reflexión, obviamente, la argumentación que tiene como lugar en el contexto jurídico. Se distingue en tres casos jurídicos. En primer plano, producción o establecimiento de normas jurídicas. Y aquí se presentan dos fases de argumentaciones, prelegislativa y la legislativa. En el caso de la legislativa tenemos que se efectúan como consecuencia la aparición de un problema social cuya solución total o parcial, por ejemplo, la despenalización del aborto, de la eutanasia y el tráfico de drogas. Y la prelegislativa son argumentos que tienen como general el carácter más político, moral y jurídico. En segundo plano, es la de la aplicación de normas jurídicas y resolución, en caso bien sea de esa una actividad que llevan a cabo los jueces en sentido estricto, órgano administrativo o más amplio, sentido como la expresión o simple particular. Aquí, a su vez, cubrirá distinguir entre argumentación, relación y problemas que concerniente en hechos de bien del derecho y en el último sentido amplio. En el tercer plano es la dogmática, la jurídica, desde luego en actitudes complejas. Ahí caben distinguir también tres funciones complejas. Suministrar de criterios por la producción del derecho en las diversas instancias. Número 2, suministrar criterios por la ampliación del derecho. Y la número 3, ordenar el sistema de un sector y el ordenamiento jurídico. Esa es lo de la número 1. Bien, muchísimas gracias, compañero. Una vez contestada, pues procedemos a la pregunta número 2, la cual será pues respondida por la compañera Josefa. En esta ocasión, compañera, la pregunta para ustedes, ¿qué se puede considerar como validez deductiva? Bueno, buenas tardes. Dice que se puede considerar como validez deductiva cuando las premisas de un argumento apoyan en sí una conclusión de la manera más fuerte posible
Decimos que el argumento es deductivamente válido y existen varias formas diferentes, pero equivalentes en sí, de definir la validez deductiva. Como la primera premisa tenemos que, dice que un argumento deductivamente válido es aquel que tal que si todos sus premisas son verdaderas, su conclusión debe ser cierta en sí. Y dos, tenemos que dice que un argumento deductivamente válido es aquel tal que es imposible que su conclusión sea falsa cuando todas sus premisas son verdaderas. El error más común de esto a cometer respecto a la validez es pensar que esta definición dice más de lo que realmente se hace. No dice nada en absoluto sobre las premisas tomadas aisladamente de la conclusión, ni sobre la conclusión tomadas aisladamente de las premisas. La validez deductiva, perdón, habla únicamente de la relación entre las premisas y la conclusión en sí. Dice que una cierta combinación de ambos y todas las premisas son verdaderas y una conclusión en sí debe de ser falsa. Es imposible. Los argumentos deductivamente válidos son la perseverancia de la verdad. Si todas las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también debe ser verdadera. Verdaderas premisas en verdadera conclusión fuera. Y dado que solo hay un tipo de validez a saber, la validez deductiva, a menudo hablaremos simplemente en sí de lo que es la validez. Supongamos que alguien hace las siguientes dos afirmaciones y que uno cree que pueden ser ciertas, que es si está lloviendo, entonces el estacionamiento estará lleno, y la dos, está lloviendo en sí. Ahora nos preguntamos, ¿qué podemos concluir de la 1 y de la 2 y de la segunda premisa? La respuesta no es difícil, pero es importante reflexionar al respecto sobre ellas. Tenemos que el estacionamiento estará lleno. Bueno, teniendo en cuenta que necesitamos saber las premisas de la 1 y de la 2, que sean verdaderas, para ver que ellas se desprenden en sí de la afirmación de que el lote estará lleno. Es esta noción de seguir de lo que significa que este argumento es deductivamente válido y que ahora hay alguna historia consistente y coherente que pudiéramos imaginar en que la 1 y la 2 fueran ambos ciertos en sí, pero en la que en la afirmación en que el lote está lleno era falsa. No se puede hacer, pero si lo intentamos y comenzamos a ver que es imposible, estamos en camino de entender la validez deductiva en sí. Bien, muchísimas gracias, compañera. Continuamos con la siguiente pregunta y esta es para el compañero Ismael. En sí, compañero, ¿cuál es la diferencia entre los argumentos deductivos y los no deductivos? Ok, en este tema habla de dos argumentos deductivos y no deductivos, además de los límites de la lógica derivada en su carácter formal. Ahora debemos afirmarlo en otro límite que se vincula a su carácter deductivo, es decir, el carácter de necesariedad, que de acuerdo a la definición tiene como paso la primicia de la conducción. Este tipo de argumento es en lo que el paso de la primicia de la conducción se produce innecesariamente y se le llama a veces argumento inductivo y no inductivo. Debe tenerse como en cuenta, sin embargo, que por inducción no se entiende aquí en el paso particular o en general. Y en el caso anterior, por ejemplo, lo tiene en lugar, es un tránsito de particular o particularidad. Por los demás argumentos de este tipo son o pueden ser buenos argumentos, pues es más, en ocasiones en que nos encontramos la necesidad de argumentar y en las que sin embargo no es posible utilizar argumentos deductivos. Esto ocurre, por supuesto, no solo en las novelas policías en las novelas policíacas, sino también en la vida ordinaria en cosa del derecho. Bien, muchísimas gracias. Ya procedemos con la pregunta número 4, ya casi para finalizar. Esta para nuestra compañera María Josefa. ¿En qué consiste el silogismo jurídico y cuáles son sus límites? María. Bueno, el silogismo jurídico y cuáles son sus límites, dice que el silogismo es como un mecanismo deductivo de una valiosa herramienta de lo que es la lógica.
para manejar mejor los problemas que son del derecho. El razonamiento deductivo del silogismo jurídico aporta lo que es orden, disciplina conceptual y claridad del discurso, que son básicos en cualquier razonamiento jurídico en sí. No obstante, como un lenguaje formal riguroso que tiene amplias posibilidades y también algunas restricciones en sí, y limitaciones en el plano práctico normativo legal, las cuales son objetos de estas líneas. También tenemos como la lógica deriva, dice que del término griego de que es logos o razonamiento, pensamiento e ideas. Es una ciencia formal que estudia las conexiones y inferencias, perdón, lo que es las leyes, reglas y proposiciones del razonamiento. Aristóteles explicaba que la lógica como la ciencia de la demostración que establece lo que es las reglas para alcanzar lo que es la verdad mediante principios de razonamiento. Complementariamente, dice que la lógica jurídica del silogismo podría definirse como la teoría de las reglas lógico y formales que se emplean en la aplicación de lo que es el derecho y del juicio jurídico entre sí. También tiene como objeto el tratamiento cognoscitivo de la norma jurídica, la inferencia jurídica y la argumentación jurídica, perdón. Recordemos que el silogismo se entiende como una forma de razonamiento deductivo en sí, una deducción lógica que consta de dos preposiciones, premisas o antecedentes y una tercera conclusión derivada de las otras dos. Viendo un ejemplo, quiere decir que A es siempre mayor que B. Entonces, X es A. Luego, X es mayor que B. Y una de las premisas y la conclusión son procesos de conexión estrictos entre sí. La relación entre los términos que di anteriormente, dice que al ser confrontados con un tercero que hace de término medio, hace posible las posibles conclusiones, valga la redundancia, y así pues el silogismo consta de dos enunciados, que es la premisa mayor y la premisa menor, en los que se comparan los tres términos, de cuya comparación se obtiene una conclusión, lo que es la premisa mayor, en la que se encuentra el término mayor, que es el predicado de la conclusión entre sí, que se representa como una P, y la premisa menor, en la que se encuentra el término menor, que es el sujeto de la conclusión, que se representa con una S. Entre ambas se realiza la comparación del término sujeto y el término predicado con respecto al término medio, que se representa como con una M. Y finalmente una conclusión en la que se establece la relación entre el término sujeto S y el término predicado P. Bien, muchísimas gracias, compañera. Continuamos pues ya para culminar. Y esta pregunta pues la voy a responder yo. Y la pregunta pues es la siguiente: ¿cómo se relaciona la argumentación y la lógica jurídica? Pues creo que si nos fijamos, pues creo que tienen una relación muy estrecha, o que ambas van de la mano, ¿no? Y si bien se dice, pues la argumentación va más allá de la lógica, ya que los argumentos estudian desde un punto de vista psicológico y sociológico, y asimismo desde una perspectiva no formal. Pero también, si vamos por otro lado, también la lógica va más allá de la argumentación, ya que tiene un campo de estudio más amplio. Y pues si nos fijamos, dice que la lógica nos ayuda a resolver mediante el razonamiento conflictos científicos y filosóficos en el derecho. Y aquí pues como lo decía, la relación pues es muy estrecha. ¿En qué aspecto? De que para poder utilizar la lógica necesitamos pues buenos argumentos de cómo vamos a plantearla, de cómo nos la vamos a proponer, pero también para poder dar un buen argumento necesitamos de la lógica. Entonces ambas van como que hacen un equipo, ninguna se puede separar de la otra. Y por ejemplo, la argumentación la podemos utilizar para dar a conocer o para poder explicar o justificar algo, mientras que la lógica para poder más que todo
comprender o tomar una decisión, o como lo dije, mediante el razonamiento. Sabemos pues que la lógica, la argumentación, por decirlo así, ¿quiénes la utilizan más que todo? Pues bueno, los juristas, ¿no? En cuanto al derecho, para poder explicar o justificar algo, necesitan saberlo argumentar. Y en el caso pues de la lógica, sabemos que la sana crítica no puede separarse, que necesita un razonamiento, conocimiento, entonces la relación pues es muy estrecha y van tomadas de la mano. Para culminar, decidí pues tomar una frase de el escritor del libro, Manuel Atienza, donde dice que la práctica del derecho consiste en argumentar y es la cualidad que lo define. Y que también se entiende por un buen jurista es la capacidad para idear y argumentar con habilidad. Esta ha sido nuestra presentación, abogada. Mi nombre es Sheila Munguía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la hora que lo vea. Soy del campus Choluteca y bueno, mis compañeros se despiden. Ok, fue un placer, compañero, compartir con usted y también con la abogada. Mi nombre es, repito nuevamente, Ismael Alcide López Ramírez, del campus Tegucigalpa, 2015-360-159. Y ha sido un placer compartir con mi compañero. Hemos trabajado en equipo bien ampliamente y bien coordinados. Muy agradecido con esta sección y excelente. Muchas gracias, compañeros y abogada, por vernos impartido la clase. Y pues nuevamente le repito mi nombre, María Josefa Guzmán Luna, pertenezco al campus de Santa Bárbara y agradecerles por todo este tiempo brindado. Gracias, hasta luego. Gracias, compañero.